En este vídeo os voy a explicar la importancia de la figura de Isaac Rabin. Isaac Rabin nació en 1922 en Jerusalén. Sus padres eran los primeros judíos de la tercera ola inmigratoria que fueron de Europa a Israel para intentar construir su estado en el movimiento sionista. Él se quedó en un ambiente sionista que le influyó mucho en su vida política, práctica que lo acompañaría durante toda su vida. En los años 40 él se unió al grupo paramilitar Hana, para que consistía para luchar y establecer el Estado judío de forma paramilitar. Cometieron algunos crímenes para responder a los otros, es la típica guerra tú más y tú más. Y después en el 48 Hana se integró en el ejército de Israel para defenderse de los ataques masivos de Israel, considerando su guerra de independencia, las guerras por establecer su estado, todo eso. Y él jugó un papel muy importante en esas tropas que le permitió ir ascendiendo. En el 56 decidió participó en la guerra del Sinaí con la ayuda que Israel intervino en el Sinaí con la ayuda de Francia y Reino Unido. Esto le valió para empezar a lograr ascenso, primero subcomandante jefe del ejército y después jefe de Estado Mayor del ejército israelí. Ya era un alto cargo del mundo militar israelí. Bueno, después, ya como comandante jefe del ejército, en 1967, ante un posible ataque de los países árabes a Israel, él fue el encargado de organizar la guerra de los 6 días. Un ataque preventivo a países árabes para evitar el ataque. En esos ataques fue exitoso. Ocuparon los altos de Golán, Gaza, Cisjordania y hasta el Sinaí, siendo una derrota humillante a los países árabes. La guerra, en 1968, abandonó su puesto militar y lo nombraron embajador de Israel en Estados Unidos, estando del 68 hasta el 73, donde volvería a Israel afiliándose al Partido Laborista Israelí, lo que sería el PSOE en Israel, y le pilló en la guerra de Yom Kippur con Golda Meir como primera ministra y le pilló sin cargo alguno. En 1964, tras la dimisión de Golda Meir, él asumió por primera vez ser primer ministro de Israel por el Partido Laborista Israelí, que estuvo de 1974 y 1977. Por cierta crisis y el desgaste del gobierno de izquierda israelí que llevaba gobernando desde la fundación de Israel en 1948, convocó elecciones y entró lo que sería Likud, el partido que pertenece a Netanyahu ahora mismo. Durante esos años se convirtió como líder de la oposición, ya empezó a criticar los ciertos movimientos de Israel, acercándose a una postura más pacífica. En 1964, tras la dimisión de Golda Meir, él asumió por primera vez ser primer ministro de Israel por el Partido Laborista Israelí, que estuvo de 1974 y 1977. Por cierta crisis y el desgaste del gobierno de izquierda israelí que llevaba gobernando desde la fundación de Israel en 1948, convocó elecciones y entró lo que sería Likud, el partido que pertenece a Netanyahu ahora mismo. Durante esos años se convirtió como líder de la oposición, ya empezó a criticar
a los ciertos movimientos de Israel, acercándose a una postura más pacífica. En el 92 volvió a ser miembro del ser primer ministro de Israel tras ganar las primarias del Partido Laborista Israelí. A la vez mantuvo la, el Ministerio de Defensa. Durante esos años quería llegar a la paz y abrió y se empezó a negociar con Arafat, líder de OLP y de Fatah, la izquierda, el principal grupo de izquierda palestina, para firmar la paz. Hubo conferencias en Madrid y se llegó a firmar el Acuerdo de Oslo de 1993, siendo un primer paso para el avance de los dos estados en la región, el palestino y el judío. Este acto de reconciliación fue tan importante que le dieron a Rabin y a Arafat el Premio Nobel de la Paz en 1994. 95, cuando todavía seguía primer ministro, participaron en una conferencia de paz. Un radical israelí, Yigal Amir, le disparó por la espalda mientras se subía a su coche oficial. De las heridas terminó muriendo 40 minutos después. Esto fue esto fue muy triste porque murió uno de los pocos primeros ministros y, y también era militar de, que ha hecho más por la paz de Israel. Y esto demuestra que hay sectores de ambos bandos que no quieren la paz, solo el odio. Y eso se significó con su muerte. A pesar de todo el esfuerzo de paz, siempre hubo fanáticos que querían más y provocando su muerte. Isaac Rabin para mí fue uno de los mejores primeros ministros que ha tenido Israel, que luchó siempre por la paz, también en tiempos de guerra, que defendió a su pueblo y decidió cuándo parar y buscar una solución de un equilibrio. Ahora mismo el gobierno israelí debería tomar ejemplo de lo que hizo Rabin y seguir su ejemplo para que los acuerdos de Oslo que él firmó no caigan en el saco roto.